Para el lunes 27 de mayo de 2024 tomamos lectura de la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la carta, el Señor nos recuerda los pasos que hemos dado, esos pasos de la gracia. Hemos tenido el privilegio de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y eso lo hicimos en secreto. Fue algo privado, solamente lo supo mi Señor y nosotros. Pero al hacerlo en privado, decidimos expresarlo públicamente a través del bautismo. Cuando procedemos al bautismo, estamos obedeciendo el Evangelio. Y cuando nos sumergen, estamos siendo sepultados con Él. Y cuando el ministro, el pastor, nos levanta de las aguas, estamos simbolizando su resurrección. Y somos resucitados también con Él. Pero no resucitamos con Él porque el ministro nos sumerge en el agua y nos vuelve a levantar. Somos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Ese mismo poder que levantó a mi Señor Jesús de los muertos. Es el mismo que nos permite a nosotros también resucitar. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Que estábamos nosotros envueltos en los placeres de la carne. Y a pesar de lo difícil que era nuestra situación, a pesar de los pecados que habíamos cometido, en los que vivíamos, Él nos dio vida juntamente con Jesús y nos perdonó todos los pecados. Y sería algo más aceptable a la vista humana que dijera la Escritura, y cuando dejamos de cometer los pecados, entonces nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó. Pero Él me perdonó a mí. Él decidió extender su perdón cuando yo estaba envuelto en los placeres de mi carne. Estaba muerto en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Y dice que lo hizo de una manera cortante y tajante. Dice que lo hizo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitó el acta de en medio de nosotros y la clavó en la cruz. Y aquellos decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, eran los decretos de la ley, porque nunca pude cumplirla y nunca podría cumplirla. Así que de una u otra manera esos decretos estaban contra mí. Era contrario a mi vida. Y lo que hace mi Señor es tomarlos y los quitó de en medio. Extendió su gracia para que pudiera yo acercarme a Él, y tomó el acta de esos decretos y los clavó en la cruz. O sea que ese sacrificio en la cruz del Calvario me dio el privilegio a mí de ser acepto en el amado, de poder acercarme a Dios. Como dice la Escritura, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por esa sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario.
Él extendió su perdón y yo lo recibí. Ahora, en el día presente, después de haber recibido su perdón, entonces esa fe que me permitió llegar a sus pies, me permite a mí vivir de una manera diferente. Ahora sí hago cosas dignas del Evangelio, pero no para ganarme el perdón y la salvación de Dios, no. Hago cosas en gratitud por lo que Él ya me dio. Y si ahora, estando en el camino de Cristo Jesús, cometo un error, tengo la oportunidad de reconocerlo y arrepentirme, pedirle perdón al Señor. Y Él aún extiende su misericordia y perdona nuestros pecados. Ahora, cuando leemos estos textos que hacen referencia al amor de Dios, a su misericordia, para nosotros es fácil entenderlo y lo damos por sentado. Decimos, claro, el Señor es un ser maravilloso, es un ser lleno de amor porque Él es amor. Y Él puede extender su misericordia y perdonar. Pero dice la palabra del Señor que nosotros al orar debemos decirle a nuestro Padre Celestial, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y culmina diciendo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las tuyas. Así que eso me ubica a mí en una posición de misericordia. Allí es donde yo puedo entender que el Señor me pide a mí ser misericordioso porque Él es misericordioso. Extender una mano de ayuda porque Él extendió su mano hacia mí y me levantó. Ahora, cuando estamos nosotros en familia, recordando que en toda familia hay discusiones, hay problemas, hay malos entendidos. Seguimos siendo seres humanos y aunque asistamos a la iglesia, seguimos propensos a cometer errores. Queramos o no, los errores van a venir. El detalle es que cuando alguien nos ofende, cuán difícil es poder perdonarle. Incluso si la persona viniera y nos pidiera perdón, posiblemente le dijéramos, voy a pensarlo. Pero no es eso lo que dice el Señor. Él dice, de la forma como te perdoné. Cuando estabas muerto en delitos y pecados, cuando estabas envuelto en los placeres de tu carne, allí te perdoné. Y no solamente te perdoné, sino esa acta de decretos que había contra ti, la anulé. Ya no tiene valor contra ti. Ya no tiene nada contra ti este acta. ¿Por qué? Porque fue clavada en la cruz. Ahora, el Señor nos llama a perdonar. El Señor nos llama a liberar. Así como Él nos liberó a través del perdón, que nosotros también estemos dispuestos a liberar a través del perdón. Mi Señor hizo una obra maestra contigo y conmigo, cuando nos rescató de donde estábamos y nos fue limpiando y ahora llenando con su Espíritu Santo. Es una obra maestra resultada del amor incondicional de Dios hacia mí, del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Ahora, somos conscientes. Ahora, a todos nos gustaría ver bien a nuestras familias. De hecho, le oramos a Dios por papá, por mamá, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Queremos verlos bien. Pero cuando nos corresponde a nosotros, ser aquellos que imparten del amor de Dios, ser aquellos que dan ese perdón, entonces nos detenemos un poco y lo pensamos, queremos pensarlo, queremos meditarlo.
cuando lo que debemos hacer es actuar. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, que es lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Dios depositó en tu corazón de su perfecto amor. Él no te dio algo parecido a amor en tu corazón, no. Él depositó del perfecto amor en tu corazón, como una semilla que deberá ser regada, abonada, cuidada, y que a su tiempo producirá fruto tal al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa semilla que el Señor plantó en nuestro corazón no es para adornarnos a nosotros, para dar al que pida, para que aquel que pide perdón pueda recibirlo, aquel que te pida afecto pueda recibirlo de parte tuya. Recuerda, somos hijos de Dios y coherederos del reino. Y eso no solamente nos hace acreedores de un poder, sino que nos ubica en una posición de una gran responsabilidad. Somos responsables de exhibir, de mostrar a un Cristo vivo. Somos responsables de manifestar ante los demás que el Señor nos ha unido, que Dios nos ha unido a Cristo, y por lo tanto un Cristo vivo está en nosotros. Jesucristo vive en el día presente y tú y yo debemos manifestarlo. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y si Él nos concede la oportunidad, estaremos aquí compartiendo una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.